Hola, buenos días. Hoy día vamos a comenzar a ver nuestra unidad 2. La unidad 2 es de inferencia estadística, ¿sí? Entonces vamos a explicar primero el concepto y luego vamos a desarrollar un poco en términos generales un mapa conceptual de la unidad. El concepto de inferencia, para poder explicarlo, necesitamos de algunos conceptos, ¿cierto? Que algunos ya hemos visto en estadística descriptiva. Entonces, todo parte porque nosotros estamos interesados en estudiar una población que normalmente es demasiado grande, es muy costoso estudiarla, lleva mucho tiempo y por lo tanto se hace muchas veces imposible estudiarla. Dentro de esta población, cada vez que uno mide, valora, ¿cierto?, algún indicador, esos indicadores se llaman parámetros, ¿de acuerdo? Por eso que los parámetros normalmente no los conocemos, porque la población no la conoce. Entonces, como no la conocemos, lo que hacemos es obtener una muestra de esa población a través de alguna metodología de muestreo, ¿sí? Es decir, el muestreo no es más que la forma en que seleccionamos una muestra. Ahora, esta muestra no es cualquier muestra, debe ser una muestra ojalá aleatoria, pero si no pudiera ser aleatoria, debe ser representativa, ¿sí? Esa representatividad de la muestra garantiza que todas las conclusiones que nosotros saquemos de la muestra van a ser generalizables luego hacia la población. Entonces, este proceso de generalización es lo que llamamos inferencia. Es decir, cuando vamos a hacer inferencia, lo que decimos es, vamos a utilizar una muestra pequeña de la población, ¿cierto?, que vamos a analizar, que va a ser más rápido, va a ser menos costoso, y todas las conclusiones que saquemos aquí podemos luego extenderlas, generalizarlas hacia la población. Ahora, todos los indicadores que nosotros medimos en la muestra son estimadores de los parámetros que no conocemos. Entonces, si bien es cierto, nosotros los parámetros no los conocemos, podemos acercarnos mucho a través de los estimadores, ¿sí? Entonces, los estimadores no son más que medidas numéricas de resumen observadas en la muestra y que se acercan, o por lo menos deberían acercarse mucho, a los parámetros, es decir, deberían parecerse mucho. Pero para ello necesito que la muestra sea representativa, ¿de acuerdo? Ahora, no vamos a entrar en grandes detalles con este proceso, solo vamos a dar una mirada general, ya que en el curso de Estadística 2 tenemos una unidad completa dedicada al muestreo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el concepto de inferencia y todos los conceptos involucrados, parámetros, estimadores, los vamos a tener que estar revisando y conviviendo con ellos constantemente. Bien. Vamos entonces ahora a hacer un esquema de nuestra unidad y de lo que vamos a ver en ella. La unidad, ¿cierto?, era de inferencia estadística o estadística inferencial y según el desarrollo del resumen que yo les he entregado en el material ¿sí? Hay dos grandes metodologías de inferencia, ¿sí? Una es el proceso de estimación y la otra es el procedimiento de pruebas de hipótesis. La estimación la podemos hacer o bien de manera puntual o bien a través de intervalos, ¿sí? Nosotros no vamos a ver las metodologías que se utilizan para hacer la estimación puntual, no tenemos tiempo ni es objetivo de este curso, pero lo que sí vamos a de alguna manera identificar que a través de estas metodologías nosotros hemos sido capaces de obtener algunos indicadores, medidas numéricas de resumen, como las que ya hemos visto en estadística descriptiva. Recuerden que los parámetros, ¿cierto?, que estábamos estudiando eran la media, mu, la varianza, sigma cuadrado, la proporción, p, son todos parámetros, ¿cierto?, medidas numéricas de resumen observadas en la población que no conocemos y que intentamos acercarnos a ellas a través de los estimadores. ¿Cuáles? El promedio, la varianza y la proporción. ¿De acuerdo? Ahora,
Estos indicadores o estos estimadores puntuales nos permiten luego construir una serie de intervalos, ¿verdad?, que no son más que rangos de valores que toman estos estimadores puntuales. Luego de eso vamos a ver todas las metodologías de hipótesis, tanto paramétricas como no paramétricas. Las paramétricas se llaman así porque se refieren a los parámetros que ya hemos visto, medias, varianzas y proporciones, tanto para una como para dos muestras, y luego veremos las pruebas no paramétricas que se llaman así porque no se refieren a parámetros, sino que a algunas características de la población que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Entonces este es el panorama que nos espera en esta segunda unidad. ¿De acuerdo? Entonces todo esto que yo les he explicado está escrito en los distintos párrafos que están en el documento. ¿De acuerdo? Entonces, antes de poder ir a comenzar con nuestra unidad, vamos a dar una breve explicación de el muestreo, ¿cierto? Y en particular el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico, según lo que ya comentábamos, es simplemente la forma o la metodología de extracción de las muestras. ¿Por qué? Porque necesitamos que las muestras, ya dijimos, fueran representativas. Estos muestreos pueden hacerse con o sin reposición, dependiendo de si la selección de las distintas unidades muestrales, ¿cierto?, se repone o no. Es decir, sin reposición significa extraigo al individuo, lo observo y lo tengo que dejar fuera. Por ejemplo, cuando se hace el testeo en las ampolletas o en los tubos fluorescentes, se hace un testeo y se destruye finalmente la unidad muestral. Por lo tanto, no es posible reponerla. En cambio, si hacemos un muestreo de cajas de repuestos, vemos si el repuesto está bien y si está bien lo volvemos a poner, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, ahora en general nosotros, voy a comentar solo dos, de los tipos de muestreo que podemos utilizar. En general diríamos que si la población es heterogénea, tenemos el muestreo estratificado, es decir, dentro de la población hay distintos grupos que hacen que esa población sea heterogénea y por lo tanto podemos agrupar a esos individuos en grupos más homogéneos que llamamos estratos, para luego de cada estrato extraer una pequeña muestra. Entonces finalmente en la muestra tengo representantes de todos los estratos y por lo tanto consigo una muestra representativa. Ahora, cuando la población es homogénea, ¿cierto?, lo que podemos aplicar es un muestreo aleatorio simple, donde todos los individuos tienen la misma característica, ¿cierto? Me da lo mismo seleccionar a cualquiera. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma característica y nada los diferencia. ¿De acuerdo? Hay algunos otros tipos de muestreo que los veremos con bastante más detalle en el curso siguiente, pero para que tengamos una idea, porque esta es la base del proceso de inferencia, ¿sí? Que tengamos muestras aleatorias representativas. Bien, en el ejemplo 1 se plantea el requerimiento, ¿no?, de estudiar el rendimiento de los estudiantes de la Universidad Católica para poder compararlos con otras universidades, ¿sí? Y se pide un poco explicar qué tipo de muestreo usarías, ¿sí? Este ejercicio lo dejamos de tarea para que lo pudieran revisar ustedes en casa y lo comentamos el próximo día. Bien. Entonces, todo esto ya lo hemos comentado, ¿cierto? Los distintos métodos para hacer inferencia, los estimadores puntuales, ¿sí? Aquí hay una cuestión importante que tiene que ver con la definición. Cuando nosotros definimos el estimador o estadístico, también se le llama, dice que es una función que no depende de ningún parámetro. Y es obvio porque si dependiera del parámetro, al no conocer el parámetro, pues no podría conocer el estimador.
Entonces, esta función no depende de ningún parámetro. Por lo tanto, y esta es la parte importante, es que un estadístico o un estimador es una variable aleatoria, ¿cierto?, antes de llegar a la muestra, pero una vez que llega a la muestra, esa variable se convierte en un número, ¿sí? Eso es bastante importante. Teóricamente, antes de llegar a la muestra, ¿cierto?, es una fórmula, por decirlo así, es una función, pero luego, llegando a la muestra, al aplicar la muestra, entonces eso se transforma finalmente en un número, que es lo que nosotros, por ejemplo, llamábamos al promedio, x barra a s cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Ya hablamos sobre los estimadores más utilizados, la media, la varianza, la proporción, y ahí está el resumen de sus fórmulas, ¿sí?, que nosotros ya hemos visto. Entonces, para poder comenzar, necesitamos de los conceptos de probabilidades, que es un poco la parte muy por encima que veremos de los conceptos básicos de probabilidad. Bien, para poder definir la probabilidad necesitamos explicar dos conceptos. El primero, el espacio muestral. El espacio muestral lo vamos a identificar con el símbolo omega, ¿sí? Este símbolo omega corresponde a todos los posibles resultados de un experimento, todos. Por ejemplo, si yo digo lanzo una moneda, ¿cuál sería su espacio muestral? Pues el espacio muestral sería cara o sello, porque son las únicas posibilidades que tengo, ¿verdad? Bien, vamos a llamar suceso o evento, que es el otro concepto que necesitamos, a cualquier subconjunto de ese espacio muestral, ¿sí? En este caso podría ser sale una cara o sale un sello, cualquiera de ellos podría ser un evento, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos al ejemplo 3. Bien, a identificar, se pide aquí el espacio muestral asociado a cada uno de los experimentos que se van a presentar. La suma de las caras al lanzar dos dados, ¿cierto? Su espacio muestral claramente serían todas las posibles combinaciones de los dos dados, 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿verdad?, hasta 6, 6. Un evento sería, por ejemplo, que la suma de las caras sea 8, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos tendríamos aquí? Quedan 8, pues tendríamos el 2, 6, el 6, 2, el 4, 4, el 3, 5, el 5, 3, ¿verdad? Esos son todos elementos que estarían dentro de este evento. En el apartado B me dice el sexo de los 3 hijos de una pareja, cuál sería el espacio muestral asociado. Entonces, claramente, como son 3 posibles sexos de hijos, tenemos que considerar todas las posibilidades. Todo hombres, todo mujeres y las distintas posibles combinaciones, ¿sí? Y un evento que podemos definir sería, por ejemplo, el tener solo un hombre, ¿cierto? Y aquí, en este evento, tendríamos estas 3 opciones, ¿cierto? Perdón, estas 3, si bien digo, estas 3 opciones, ¿verdad? Perfecto. Vamos al apartado C y me dice, los resultados al lanzar dos monedas. Al lanzar dos monedas solo podemos tener o dos caras o dos sellos, una cara y un sello, o un sello y una cara, todas las posibilidades. Y un evento asociado podría ser, sale una cara. ¿Bien? Perfecto. Vamos entonces, ahora que ya hemos definido los eventos, a recordar las 3 operaciones básicas con los eventos, ¿sí? Teníamos la unión, que se refiere a la ocurrencia de un evento o el otro, ¿cierto? Teníamos la intersección, que se refiere a los elementos comunes que tienen ambos eventos. Y por último tenemos el evento complementario, ¿cierto?, que sería todo lo que no es ese evento, ¿verdad? Por lo tanto, habiendo definido estas relaciones, ahora ya podemos definir el concepto de probabilidad. La probabilidad para todos los efectos
va a ser siempre el número de casos exitosos o favorables dividido por el número total de casos. De esa manera podemos calcular las probabilidades asociadas a cualquier evento que hayamos definido. ¿Sí? A partir del conocimiento de la definición de la probabilidad podemos definir también el modelo de probabilidad. Un modelo de probabilidad, que lo vamos a utilizar un poco más adelante, corresponde a una función que simplemente asigna a cada valor que toma el espacio muestral, ¿cierto? Le asocia una probabilidad. Entonces, si a cada posible valor del espacio muestral le asociamos una probabilidad, el resultado es una función de probabilidad, lo que llamaremos después modelo de probabilidad. Bien, ahora tenemos la forma de calcular, ¿cierto?, algunas de las relaciones que hemos planteado anteriormente. Cómo voy a calcular la probabilidad de la unión, la probabilidad del evento complementario. Bien, veamos un ejemplo. El ejemplo 4 dice hallar la probabilidad de que al tirar un dado obtengamos, y nos pide una serie de cosas. Lo primero será identificar el espacio muestral, ¿cierto? Que como es un dado, las posibilidades son simplemente de 1 a 6. Y me pide la probabilidad que salga un 3. Definimos el evento sale 3, ¿cierto? Y la probabilidad asociada, se me ha escapado, y la probabilidad asociada, aquí estamos, sería un sexto. Es decir, 3 porque solo tengo una alternativa de las 6 posibles, ¿cierto? Perfecto. Vamos al apartado B. Me pide la probabilidad que salga un 4. Definimos el evento sale 4 y la probabilidad también sería un sexto. ¿Por qué? Porque 4 solo tenemos una alternativa de las 6 posibles. ¿De acuerdo? Ahora en el apartado C me pide la probabilidad que salga un 3 o un 4. Ya hemos comentado antes que la O equivale a la unión de dos eventos y su forma de cálculo ya la teníamos aquí. Entonces sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces la probabilidad de A ya la teníamos calculada en un sexto, la de B era un sexto, ¿cierto? Y cuando vamos a restar la intersección, estos dos eventos no tienen intersección porque no tienen elementos comunes, es decir, o sale 3 o sale 4, no me puede salir un 3 y un 4 a la vez. Por lo tanto, esa probabilidad es 0. Luego entonces la probabilidad de la unión sería simplemente 2. ¿Sí? Entonces, con esto simplemente estamos identificando que las distintas relaciones que podemos establecer entre los eventos podemos calcular sus probabilidades también. ¿De acuerdo? Retomemos para reforzar un poco los conceptos nuestro ejemplo 3 que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? En el que definimos el espacio muestral y algunos eventos asociados para calcular la probabilidad asociada a ese evento. En el apartado A, ¿se recuerdan? Era la suma al lanzar dos dados, la suma de las caras. Entonces definimos un evento que la suma sea 8. Bueno, si calculamos la probabilidad que la suma sea 8, entonces sería 5 de los 36 posibles, ¿cierto? En el apartado B habíamos definido C como el que salga un varón, que sería en este caso 3, ¿cierto?, de los 8 posibles, y en el último caso, perdón, que salga una cara, que sería 2 de los 4 posibles. ¿Sí? Perfecto. Uy, perdón. El ejemplo 5 quedó de tarea y lo revisamos el próximo.